El día de ayer empezamos viendo la importancia de un mediador divino humano. Y leímos lo que menciona 1 Timoteo capítulo 2, versículo 5, y donde dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Vimos también Gálatas capítulo 3, 20, donde el mismo apóstol Pablo expresa la misma idea. Ahora bien, un mediador no es de uno solo, pero Dios es uno. Y también hicimos la comparación entre los dos textos para que no quede duda de que cuando habla de un mediador y que no es de uno solo, se refería también a Dios y se refería también a los seres humanos. Vimos también que era importante para poder comprender la mediación de Cristo, el problema que existe, ese gran conflicto, la gran controversia entre el bien y el mal, entre Cristo y Satanás. Sabemos, y ayer lo mencionamos, que Satanás tergiversó el nombre de Dios, tergiversó quién es Dios. Y menciono el nombre de Dios porque en el nombre está lo que la persona es, lo que el ser es. Y de esa manera se inició esa lucha. Y vimos y declaramos de que el mayor o la mayor persona que está siendo juzgada en el universo entero era Dios. Y vimos Salmos capítulo 51, 3 al 5. Y también vimos Romanos capítulo 3, versículo 4 al 6 y Lucas 7, 29, donde encontramos cómo es que se declara justo y quién declara que Dios es justo. Y en resumidas cuentas son los que reconocen su pecado y se arrepienten de ellos. Ayer vimos estas cosas y leímos también un último versículo, 1 Juan capítulo 1, versículo 10, y dice, si decimos que no hemos pecado, resultaba lo contrario, ¿no es cierto?, a lo que decían los otros versículos que hemos mostrado. Hacemos mentiroso a Dios y su palabra no está en nosotros. Entonces, para que nosotros podamos declarar que Dios es justo, que Dios es veraz, que Dios es misericordioso, tenemos que ser nosotros, ¿qué cosa? Mentirosos. Tenemos que declarar que somos, ¿qué cosa? Pecadores. Y eso es, queridos hermanos, un reconocimiento sincero de nuestra situación y condición. Nadie puede mejorar, nadie puede ser transformado si no está en este primer escalón. Y menciono acerca de escalón, queridos hermanos, porque ayer también mencionamos algo acerca de nuestro Señor Jesucristo, la escalera, ¿no es cierto?, del sueño de Jacob. Cristo es esta escalera y mostraba sus dos, ¿qué cosa? Naturalezas, tocando la tierra y tocando el cielo, el mismísimo trono de Dios. Naturaleza humana y naturaleza divina. Y los ángeles de Dios subiendo y bajando por la escalera. Y dijimos también que la escalera no solamente sube y que hemos visto el plan de salvación como un asunto de solamente poder llegar nosotros al Padre. Pero mis hermanos, la escalera también baja. Y es el Padre el que viene a nosotros. Ayer no lo mencionamos, pero lo mencionamos ahora en la parábola del hijo pródigo. El hijo decide volver a su padre, reconoce su situación calamitosa y decide volver al padre. ¿Y qué estaba sucediendo con el padre? ¿El padre se había olvidado del hijo? El padre estaba atento cuando el hijo se determinaba a volver. ¿Y quién corrió a quién? Mis hermanos, nos hemos olvidado de predicar que Dios viene a nosotros. La escalera también baja. ¿Entendemos este asunto? Y es por eso que necesitamos pensar, meditar en las dos naturalezas de Cristo como el mediador. Y no hay ser más indicado y perfecto para esta labor.
Y ayer destacamos el hecho que la palabra de Dios menciona que a Cristo, a la diestra del Padre, y dice, el hombre, Cristo, el hombre, resaltando ¿qué cosa? La naturaleza humana de Cristo, sin menospreciar la naturaleza divina, pero destaca en las Escrituras la naturaleza humana de Cristo. ¿Sentado dónde? ¿Dónde? A la diestra del Padre, el que no se avergüenza de llamarnos hermanos, porque tiene nuestra naturaleza, porque llevó cautiva nuestra cautividad. Está sentado. Y repito, la inspiración recalca al hombre, Cristo Jesús, sentado a la diestra del Padre. Y también reitero, sin minimizar la divinidad de Cristo, porque las dos naturalezas, dice la sierva del Señor, se juntaron de manera misteriosa en Cristo, pero están la una de la otra, se mantienen independientes. Esto es muy interesante y esto es un misterio. Pero es lo que la inspiración nos manifiesta. Así que tenemos un mediador, nuestro mediador, sentado a la diestra del Padre. ¿Y dónde está el mediador de parte del Padre entre nosotros? Y no solo entre nosotros, sino también con nosotros. ¿Y qué cosa? Alabado sea el Señor, en nosotros. ¿Quién es? Es el Espíritu Santo. Gloria a Dios. Por supuesto que sí. Ayer nuestro hermano Emanuel Vallejos mencionaba, ¿nosotros creemos en el Espíritu Santo? Por supuesto que sí. No es cierto cuando se dice que no creemos en el Espíritu Santo. ¿De qué lluvia tardía predicaríamos? No estaría tomando en cuenta el tema que hoy estamos tocando. Y esto, queridos hermanos, por lo siguiente. Ya vimos que nosotros llegamos, ¿sí?, a un punto de reconocer nuestra situación de pecado, de arrepentirnos, y entonces, ¿qué cosa hacemos? Declaramos que Dios es justo. En el juicio de Dios, declaramos que Dios es justo. Esto tiene que ver con los 144,000. Esta es la prueba, la evidencia de Dios en el juicio. ¿Cómo entonces somos convencidos de pecado? Nos preguntamos. Juan capítulo 16, versículo 8 al 11. Ahora vamos a avanzar en lo que nos corresponde a este día. Juan 16, 8 al 11. ¿Quién nos convence de pecado? Y dice, hablando del Espíritu de verdad, del Consolador, del Espíritu Santo. Y cuando Él venga, redarguirá, convencerá al mundo. ¿De qué cosa? De pecado. ¿Y de qué más? Y de justicia. ¿Y qué? Y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí. Qué tremenda cosa, queridos hermanos. Por eso es importante declarar a Cristo. Pero ¿qué cosa de Cristo? Declarar que Cristo es el Hijo de Dios, mis hermanos. Esto es Cristo. Si no creemos en Cristo, miren con qué lo relacionó Cristo mismo. El Espíritu Santo es enviado para convencernos de pecado. ¿Por qué? Porque el mundo no quiere reconocer qué cosa. Y voy a ser más preciso. El mundo cristiano no quiere reconocer qué cosa. Que Cristo es en verdad y literalmente ¿quién? El Hijo de Dios. El Hijo de Dios. Relacionado con el pecado, qué interesante, con la transgresión. También va a convencer de justicia, versículo 10, por cuanto voy al Padre y no beberéis más, dijo Cristo. ¿Y qué es lo que ganó Cristo yendo al Padre, sentándose a la diestra del Padre? Y bien claro, Cristo dijo, no me veréis más,
Pero Él había prometido, ¿qué cosa? No os dejaré, ¿qué? Huérfanos. Vendremos a Él. ¿Quién? El Padre y el Hijo, y haremos morada con Él. ¿Quién? ¿A quién? Al que ama a Cristo, y guarda sus. Juan capítulo 14, la parte final, declara estas cosas. Es lo que la inspiración manifiesta. Cristo, al estar a la diestra del Padre y ser glorificado por el Padre, ha provisto para nosotros, ¿qué cosa? Que su presencia, su persona, la persona de Cristo, lo que el Hijo recibió del Padre, pueda venir a nosotros. Por eso es, queridos hermanos, el Cristo no visible. Cuando las Escrituras manifiestan que Moisés caminó, avanzó por el desierto como viendo al invisible, ¿a quién se refería? ¿Quién guió por el desierto al pueblo de Israel? Fue Cristo, mis queridos hermanos. Cristo. Esa es la manifestación que Cristo tiene ahora contigo y conmigo. Y debiéramos avanzar en este mundo, queridos hermanos, como viendo al invisible. Parece contradictoria esta frase, ¿no es cierto? Pero como viendo al invisible es, ¿qué cosa? Fijando nuestra vista en Cristo, avanzamos, siendo guiados por su Santo Espíritu. Y también el Espíritu, dice, nos convence de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ya es juzgado. Así que no nos queda duda que la inspiración señala que es el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, que nos convence de pecado. ¿Y por qué era importante que seamos convencidos de pecado? Para podernos tener oportunidad de arrepentirnos. ¿Y qué cosa? Finalmente, ¿qué? Declarar que Dios es justo en el juicio. Miren, qué importante la mediación. Ruego al Señor ahora que en nuestra mente vaya viendo esa sinapsis. Qué importante la mediación de Cristo. ¿Cuántos mediadores tenemos? Uno solo. La escalera representa solo a uno. Y eso nos une al Padre. Y no solamente eso, sino que el Padre es unido a nosotros. Tenemos a nuestro hermano que no se avergüenza de nosotros a la diestra del Padre, Jesucristo hombre, mediador nuestro. Y tenemos el mediador del Padre entre nosotros. ¿Cuántos mediadores tenemos? Hay una sola escalera, un solo mediador con dos naturalezas. Alabado sea el Señor. Vamos a ver lo que dice Filipenses capítulo 2, versículo 13. Miren, dice aquí, porque es Dios el que en vosotros obra así el querer como el hacer por su buena voluntad. Es el trabajo divino que a nosotros nos da la oportunidad de reconocer nuestra pecaminosidad. ¿Sí? Todos, absolutamente todos tenemos la oportunidad de reconocer esa nuestra situación, nuestra condición, para el fin, ¿qué cosa? De declarar justo a Dios. Y nosotros seamos justificados por Cristo. Alabado sea el Señor. Es el Señor nuestro Dios quien obra esto. Gálatas capítulo 4, versículo 4 al 7. Mas venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, hecho de mujer, hecho bajo la ley, para que redimiese a los que están bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió, ¿qué cosa? ¿Envió a quién? El Espíritu de su Hijo a vuestros corazones. Es ese mediador, queridos hermanos, de Dios. Es el enviado de Dios. Y ayer tomamos el ejemplo del asunto de las embajadas, ¿no es cierto? Y de los consulados, ¿no? Y pusimos el ejemplo y dijimos, no, su embajador viene a mi país
y de mi país les mando un embajador a ustedes, ¿no? El Señor, nuestro Dios, ha enviado a su mediador, porque no es el mediador de uno solo, pero Dios es uno. Uno. Y hay algunos que podrían pensar, ¿y que Dios necesita mediador? Pues las Escrituras nos manifiestan que Cristo hace mediación tanto para nosotros como para con el Señor, nuestro Dios. Y esto es sumamente interesante. Y por cuanto sois hijos, Dios envió el Espíritu de su Hijo a vuestros corazones, el cual clama. ¿Qué cosa? Abba, Padre. ¿Quién clama? ¿Tú? ¿Yo? ¿Quién es el que clama? ¿Y dónde clama? No con nosotros, dice en nosotros. Es el Espíritu de Cristo el que clama. ¿Y tiene sentido que clame y diga Abba, Padre? ¿Por qué? ¿Quién dice a otra persona papá? El hijo dice papá a otra persona porque es su padre. Si esto no fuera así, queridos hermanos, las Escrituras estarían mintiendo y estuviera siendo una sola simulación. Y Dios no obra así. Conociendo poco acerca del carácter de Dios, Dios no obra de esta manera. Así que es el Espíritu de Cristo, es Cristo mismo declarando en nosotros ¿qué cosa? Abba, Padre. Porque no hay padre sin hijo y no hay hijo sin padre, mis queridos hermanos. Eso es simple. Las Escrituras manifiestan esto. Y miren lo que dice el manuscrito 125 de 1906, el párrafo 13. ¿Cómo podré llevar de manera impresionante la comisión que Cristo ha dado a su pueblo? El privilegio de ser obreros ¿de quién? Del Espíritu de toda verdad manifestado en carne. ¿Quién se manifestó en carne? ¿Quién? El Espíritu de toda verdad. Basta solamente revisar Juan capítulo 1 en el versículo 14 para saber quién se encarnó. El Padre no se encarnó. Fue el Verbo, la palabra de Dios viva. Este se hizo ¿qué cosa? Carne. Este es el Espíritu de verdad que se hizo carne. ¿Quién? El divino Hijo de Dios revestido de humanidad. ¿Quién se hizo hombre? El Espíritu de verdad. ¿Quién es el Espíritu de verdad? Mis queridos hermanos, el Hijo de Dios, lo declara la cita anterior que hemos mencionado. Manuscript Releases, el tomo 2, página 337, el párrafo 1. Miren lo que dice: Jesús viene a vosotros como Espíritu de verdad. Eso es lo que dice la inspiración. Viene a nosotros como Espíritu de verdad. Otra cita, Southern Review, 25 de octubre de 1898. El Espíritu Santo está constantemente trabajando, enseñando, recordando, testificando, viniendo al alma como el divino consolador, convenciendo de pecado como asignado juez y guía. Cristo era el Espíritu de verdad, queridos hermanos. Este era Cristo. Carta 66 del 10 de abril de 1894. El Señor pronto vendrá. Queremos esa comprensión completa y perfecta que solo el Señor puede dar. No es seguro recibir el espíritu de otro. Queremos el Espíritu Santo que es Jesucristo. El Espíritu de verdad hecho carne, el divino Hijo de Dios. Cristo, el Espíritu de verdad. El Espíritu Santo es Jesucristo. Es lo que está escrito. ¿Creemos en el escrito está? Primera de Juan, capítulo 4, versículos 13 al 15, dice lo siguiente:
En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y testificado que el Padre ha enviado al Hijo para ser el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. No hay otra forma de poder permanecer en Dios. Por eso es importante pensar, reflexionar en el trabajo de mediación de Cristo. Cristo con sus dos naturalezas. La humana a la diestra del Padre, enviando la divina, el Espíritu Santo. Segunda de Pedro capítulo 1 versículo 3 y 4 dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos ha llamado a gloria y virtud, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas fuésemos hechos participantes de la naturaleza divina. ¿Los ángeles tienen esta opción? ¿Los ángeles tienen esta oportunidad? No, mis queridos hermanos. ¡Qué tremendo privilegio! Por eso dice la sierva del Señor que no debiéramos buscar ser mejores. No procuremos ser mejores. Procuremos ser transformados. Esta nuestra naturaleza humana tiene que ser en nosotros la vieja naturaleza. Y en su lugar tiene que ocupar ¿qué cosa? ¿La naturaleza qué? Divina en nosotros. Así que lo que viene de parte del cielo es ¿qué cosa? Una divinidad, es la divinidad. Para que nos haga a nosotros ¿qué cosa? Partícipes de la naturaleza divina. ¿Entendemos? Eso no es ser mejores, eso es ser transformados. ¿Entendemos este asunto? Transformados, mis queridos hermanos. Miren lo que dice, manuscrito 138, 1906, el párrafo 20. ¿Quieres esa ayuda que viene de Cristo? Habiendo escapado de la corrupción que hay en el mundo por la concupiscencia, debes ser partícipe de la naturaleza divina. ¿Sí? Necesitamos ser partícipes de la naturaleza divina. No hay nada más que pueda salvarnos. Escuchen bien. ¿Sí? Necesitamos eso que viene del cielo. Necesitamos esa ayuda que viene ¿de quién? De Cristo, que nos hace partícipes de la familia divina, de la naturaleza divina, para ser verdaderamente llamados hijos. ¿Entendemos? Hijos de Dios. Cristo viene ¿en qué? Cristo viene en su naturaleza divina. ¿Qué es esto, queridos hermanos? ¿Qué es esto? El Espíritu Santo. Alabado sea el Señor. En su naturaleza divina, Cristo viene a nosotros. Si no, no tendría sentido, queridos hermanos. Sería una falacia, Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Ah, sí, dice que es Cristo las Escrituras, pero realmente no es Cristo, es otro. Otro que representa a Cristo. Pero eso aclara el apóstol Pablo. Es Cristo en nosotros. Es la naturaleza divina en nosotros. Es el mediador de Dios el Padre en nosotros. ¿Podemos entender? Lo que el Hijo recibe del Padre y eso nos lo da. El Padre en el Hijo en nosotros. Y ahora lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Hechos capítulo 3, versículos 18 al 20.
Miren lo que dice. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por la boca de todos sus profetas, que Cristo había de padecer. Ahora, voy a hablar un poco del contexto. Hechos capítulo 3, estaba Pedro y Juan explicando a la gente el milagro que había ocurrido de un hombre cojo, paralítico, en la puerta de la Hermosa. La gente pensaba que ellos habían hecho el milagro. Y Pedro se levanta y empieza a hablar. Miren, no somos nosotros. El que ustedes crucificaron, Él ha hecho posible este milagro. Y empezó a presentar a Cristo. Y no se presentó Él mismo. Y eso es lo que debiéramos hacer, no presentarnos nosotros ante la gente. Pedro presentó a Cristo, señaló a Cristo, direccionó la mente de la gente. ¿A quién? A Cristo. No somos llamados a direccionar la gente hacia nosotros, llamados a direccionar la mente de la gente hacia Cristo. Y esto es lo que Pedro estaba declarando, versículo 19. Así que arrepentíos. Miren, ¿de qué manera declaramos justo a Dios? Arrepintiéndonos de nuestros pecados, pidiendo perdón de nuestros pecados. Miren lo que dice Pedro aquí, versículo 19. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan tiempos de refrigerio de la presencia del Señor. ¿Qué es el tiempo de refrigerio? ¿Qué es bíblicamente el tiempo de refrigerio? Es el derramamiento del Espíritu Santo. Es la recepción del Espíritu Santo. Es la recepción de ese mediador de Dios. Es la oportunidad que tenemos de parte del cielo para que participemos de la naturaleza divina. ¿Entendemos este asunto? Para ser transformados y podamos ser llamados hijos, en verdad, legítimos, pero adoptados de Dios. Para arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan tiempos de refrigerio de la presencia del Señor. Y Él envíe a Jesucristo que os fue antes predicado. Qué interesante. Conversando con hermanos me dijeron, bueno, aquí está hablando de la segunda venida de Cristo. Ok. Pero qué interesante. Y no podemos negarlo, no podemos hacer la diferencia, por lo menos en el contexto del versículo 20 esto, ¿sí? Pero qué interesante que los tiempos de refrigerio estén relacionados con el enviar del Padre al Hijo. Y esto, queridos hermanos, vamos a verlo más claro en el mismo capítulo, el versículo 26. Si no nos pareció tan exacto el versículo que acabamos de leer, vamos a ver ahora lo que dice Hechos 3:26. A vosotros primeramente Dios, habiendo resucitado a su Hijo Jesús. Si la Biblia dice que Jesús es Hijo de Dios, significa que Dios es ¿quién? Es el Padre. Habiendo resucitado a Jesús, y por favor presten atención a este hecho y a los tiempos que va señalando este versículo. Habiendo resucitado a su Hijo, le envió para que os bendijese al convertirse cada uno de su maldad. Pregunta, ¿en qué tiempo fue este envío del Padre con el Hijo a nosotros? ¿En qué momento? Y se pregunta a hermanos, y muchos decían, la segunda venida de Cristo. Mis hermanos, el texto no habla de la segunda venida de Cristo. Pedro estaba explicando del milagro que había acontecido. Y en el capítulo anterior, Hechos 2, había ocurrido ¿qué cosa? El derramamiento del Espíritu Santo. Eso es lo que les había dado poder a ellos para sanar. Y Pedro decía, no soy yo, es Cristo el que ustedes crucificaron. Este es el enviar del Padre al Hijo. Lo que recibieron los apóstoles en ese momento en el aposento alto, recibieron al Hijo unigénito y engendrado del Padre. Porque dice, resucitado, habiendo resucitado
el Padre al Hijo le envió. ¿Podemos entender este asunto? ¿Qué cosas tienen que ocurrir para que llegue o se declare la segunda venida? Esta venida, queridos hermanos, de Cristo está relacionado con la resurrección de Cristo. Y dicho sea de paso, Cristo no resucitó como cuando entregó su vida en la cruz del Calvario. Y eso es muy interesante, queridos hermanos. Y esto no lo tengo en las diapositivas, pero si buscamos en Romanos capítulo 8 o 7, Romanos 7:4, si leemos lo que dice Romanos 7:4, aquí la inspiración nos invita a que nosotros nos unamos, estemos juntos. ¿Con quién? ¿Estemos juntos con quién? A ver. ¿Estemos unidos a quién? A Cristo, estemos unidos a Cristo, pero dice algo. Para que seamos de otro. ¿Quién otro? Del que resucitó de entre los muertos. Esto es interesante. La inspiración nos invita a que seamos, a que pertenezcamos, a que estemos en el que resucitó, mis queridos hermanos. ¿Captan este asunto? ¿Qué hay en el hecho de la resurrección de Cristo? Cristo, cuando caminó en este mundo, su naturaleza humana escondía la naturaleza divina. Pero cuando Cristo resucitó, el ángel le dijo, ¿qué cosa? Tu Padre te llama. Y si Dios es el Padre de Cristo, significa que Cristo es, ¿qué cosa? El Hijo de Dios, resucitó como el Hijo de Dios, mis queridos hermanos. Cristo dijo de sí mismo, el Hijo del Hombre, y esto es una curiosidad que en las Escrituras nos manifiestan. Por lo general, cuando Cristo habla de sí mismo como Hijo de Hombre, está en relación al Calvario, al entregar su vida. Pero cuando habla de Hijo de Dios, está en relación a milagros y al poder milagroso de parte de Dios. Y cuando el ángel le dijo, tu Padre te llama, hay una declaración tácita de que el que se iba a resucitar era ¿quién? El Hijo. La naturaleza divina de Cristo predominando ahora. A este Cristo es al cual debiéramos, ¿qué cosa? Pertenecer. ¿Entendemos esto? Al Cristo resucitado debiéramos nosotros, ¿qué? Pertenecer. El Padre envió al Hijo después de resucitarlo. ¿Qué es esto, queridos hermanos? Cristo viene a nosotros, enviado por el Padre en su divinidad. Gloria a Dios. Este es el enviar del Padre al Hijo después de haberlo resucitado. Qué precioso el Pentecostés, mis queridos hermanos. ¿Para qué cosa? Y vamos ahora sí a encajarnos en esto. Para bendecirnos, convertirnos a cada uno de nuestra maldad. ¿Podemos ser convertidos sin arrepentirnos? Qué interesante. Cristo, el Padre envía a Cristo, como dice Hechos 3:26, para que realice esta mediación también, y voy a decir algo, en favor del Padre. Y puede decir, pero Dios, ¿qué necesita? Obviamente, ¿qué puede necesitar de nosotros? Pero mis queridos hermanos, tiene que formarse un grupo especial. Los 144,000, la prueba, la evidencia de Dios delante del juicio. ¿Entendemos este asunto? No es con espada ni con ejército, sino con mi espíritu, ha dicho el Señor.
Esta es la forma de obtener victoria sobre el pecado. Esta es la forma de participar de la naturaleza divina. Esto es la forma de recibir bendición, de convertirnos de nuestra maldad. Esta es la única manera, teniendo el Espíritu en nosotros que clama Abba Padre, para poder declarar que Dios es justo. Amén. Mis queridos hermanos, cuán importante es tener un mediador divino humano. Qué sabio es Dios. El plan de salvación no debe dejarnos de sorprender, mis queridos hermanos. Qué maravilloso que es. Tremendo. Y seguimos nosotros conociéndolo aún. La Review Herald, el 14 de octubre de 1912, el párrafo 11. Miren lo que dice. Y ya vamos cerrando también el mensaje. Para todos los que deseen ser receptores de su espíritu, la virtud fluye de Cristo. ¿De quién procede el Espíritu Santo? Procede del Hijo de Dios. Mis queridos hermanos, y miren qué dice aquí. El camino a Cristo, página 24, el párrafo 2. La virtud que sale de Cristo, ¿quién nos iba a conducir al arrepentimiento? ¿Lo leímos en Juan? Es el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, que nos iba a convencer de pecado. La virtud que sale de Cristo es la que guía a un arrepentimiento genuino. Cristo cumpliendo su misión de mediador, no solo nuestro, sino también del Padre. Alabado sea el Señor, queridos hermanos. Es realmente Él el único mediador. Es realmente Él la única escalera. Y debiéramos contemplar, mis queridos hermanos, al invisible Cristo Jesús. Y yo les invito a esto, a poder contemplar a Cristo, al divino humano, Hijo de Dios. Cristo Jesús, el que no se avergüenza de llamarnos hermanos, el que llevó cautiva nuestra cautividad, haciendo un trabajo poderoso en la presencia del Padre y también en nosotros. Una cita que no tengo en las presentaciones versa de la siguiente manera: que cuando se cortó la relación entre el ser humano, entre Adán y Eva y el ser humano de manera general, con Dios, y la sierva del Señor menciona el Padre, dice que el Padre se iba a comunicar con la raza humana ahora en pecado, solo a través de Cristo y de los ángeles. Solo a través de Cristo y de los ángeles. Es la forma que el Padre se iba a comunicar con nosotros, los seres humanos caídos en pecado. Entonces, queridos hermanos, que pueda entenderse ese maravilloso trabajo que hace Cristo, el Hijo de Dios, para volvernos a unir con el Padre. Juan capítulo 17, queridos hermanos, es poderoso para poder comprender más ampliamente esto que hemos presentado. Así como el Padre mora en el Hijo, Cristo oró para que nosotros podamos morar en Él y así podamos estar unidos también al Padre. Y voy a terminar diciendo lo siguiente, mis queridos hermanos. No reconocer que es Cristo el que está verdaderamente en nosotros va en contra de lo que es el plan de salvación. Esto realmente daña el ministerio del Espíritu al cual el apóstol Pablo se refiere. Descarta, desprecia el trabajo del Espíritu Santo. Yo sé que ustedes han escuchado muchas veces que negamos al Espíritu Santo, y se ha dicho esto, queridos hermanos. Les digo en el nombre del Señor,
que no reconocer la divinidad de Cristo en nosotros y que es Cristo en nosotros el único mediador entre Dios y los hombres y que está en nosotros. Queridos hermanos, eso es pecar contra el Espíritu Santo. Eso es negar y rechazar al Espíritu Santo. Eso es darle la espalda a Cristo como el Consolador y decir, no eres tú, es cualquier otro por allí, pero menos tú. Las iglesias están enfermizas, a punto de morir, dice la sierva del Señor, por haber olvidado, por haber perdido de vista a Cristo como el Consolador. Y la consolación tiene que ver con sanación. Y la sanación tiene que ver, queridos hermanos, con también ser sanados de nuestra lepra del pecado. Para eso el Padre, después de resucitar a Cristo, le envió. Para que seamos bendecidos por Él. Y Él pueda producir en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Quieres ser guiado por Cristo? ¿Quieres ser conducido por el Señor? Si no tomas en cuenta este mensaje, el Señor jamás será tu pastor. Vas a pensar que es cualquier otro, menos Él. Él es nuestro pastor. Él es quien nos va a conducir a aguas, a fuentes de aguas vivas. Nos va a dar alimento fresco, verde, cada día. Y nos va a dar de su presencia, la cual puede producir en nosotros verdaderamente, ¿qué cosa? Paz. Que la paz de Cristo esté en vuestros corazones, mis queridos hermanos.